Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de en qué momento estén viendo este vídeo. Mi nombre es Bloro Torres Martel y me gustaría compartir con ustedes mi estudio acerca del uso de inteligencias artificiales para el diseño de experiencias educativas en la educación superior. Tengamos en cuenta que yo soy profesor de inglés y toda esta investigación siempre está orientada del prisma del inglés. Compartamos un pequeño índice. Primero veremos los objetivos, luego seguiremos con las metodologías, más adelante los resultados y finalmente las conclusiones. Objetivos sencillos y claros, directos. Analizar la viabilidad del uso de la IA para el diseño de sesiones. O dicho de otra forma, ¿podemos crear programaciones docentes y clases con la inteligencia artificial? Y finalmente, saber si fuera viable, saber qué grado de optimización temporal nos aportaría. La metodología que hemos utilizado para este caso es escalas Likert y preguntas de observación. Y hemos inventado, entre comillas, hemos hecho un test ciego de Turing de sesiones y luego se lo hemos enviado a expertos por todo el país. Esta sería más o menos la estructura que tendría lo que le hemos pasado a la inteligencia artificial. Como podemos comprobar, hay dos partes. Una parte que es la parte rígida, que serían los objetivos generales, los contenidos generales, las competencias específicas de la asignatura. Todo eso lo llamamos parte rígida porque todo esto vendría directamente por la normativa de centro, en este caso por la universidad de la ULPGC o de la UL, pues sería totalmente rígido, por tanto la inteligencia artificial no tendría que gastar mucho tiempo en crear esto porque es algo normativo. Donde realmente la inteligencia artificial tiene que utilizar esa parte creativa sería en esta parte viable. Y si me funciona, a ver, lo tenemos por aquí. Justo en esta parte, en las partes que hemos dejado en blanco, son las partes que le hemos pasado a la inteligencia artificial y ella ha tenido que rellenar. De hecho, ha rellenado 4 sesiones y hemos cogido una quinta sesión realizada por un humano. Hemos mezclado las 4 sesiones junto con la del humano y se lo hemos pasado al grupo de expertos a escala nacional. Ellos han tenido que catalogar. Si, por ejemplo, veamos el análisis general, ellos han tenido que dar una estrella, un número de entre 1 y 10, qué valor le dan a esta sesión. Y básicamente este es uno de los ejemplos que hemos utilizado. Aparte de eso, también en el cuestionario aparece una parte de análisis específico donde podríamos ver qué opinión tienes sobre las actividades propuestas, consideras que los recursos aportados son apropiados, te parece la metodología adecuada, consideras que las fases de Merrill han sido bien estipuladas, te parecen que las herramientas de evaluación elegidas son válidas, y siempre hemos tenido que evaluarlo entre nefasto e idóneo. Análisis de autoría. Esta es la parte interesante porque les hemos preguntado al final si creen que la sesión que están analizando está hecha por un humano o por una inteligencia artificial. Y finalmente le hemos dado la opción de poder aportar sus observaciones, sus sensaciones con la sesión que están corrigiendo, entre comillas. Los resultados obtenidos han sido extensos, por eso, para no alargarme mucho en el vídeo, voy a centrarme en estos puntos que me parecen los más interesantes. Para empezar, vayamos directamente a los análisis generales por sesión. Sin decirles nada, una de estas sesiones es la sesión realizada por el humano. Les invito a pensar cuál. Pues curiosamente, las inteligencias artificiales realizaron todas las sesiones de forma autónoma, se las centramos a los compañeros de diferentes universidades para que lo analizaran y las notas medias son de 7,6, todas han aprobado con notable, y en cambio el humano ha sacado un 6,5, que no está nada mal, pero lo que queremos llegar a concluir por aquí, a dar una pequeña pista para el futuro, es que han sacado notable. Sigamos con más análisis. Análisis específicos agrupados de las 4 sesiones. Recordemos que estamos analizando las actividades propuestas, los recursos, la metodología, la idoneidad de las fases de Merrill y las herramientas de evaluación. Bien, en esas escalas de las que estábamos hablando ahora, la parte azul es la parte de idóneo, la parte verde correspondería a aceptable, amarillo regular y naranja y rojo serían las partes negativas, como una nota negativa de las sesiones o en este caso de las partes específicas de las sesiones. Y como podemos comprobar, hay una aceptabilidad del 70% como mínimo. Incluso en las fases de Merrill llegar al 80%. La inteligencia artificial parece que está funcionando. Veamos más cosas. Análisis porcentual de categorías agrupadas de las sesiones de IA. En definitiva, tenemos un 78% de notas positivas.
aceptable e idóneo, que sería correspondiente a notable y sobresaliente. Un 20% de las marcas han dado en regular y solamente un 2% en deficiente. Una vez más, volvemos a notar que la inteligencia artificial ha generado sesiones de forma autónoma y ha funcionado. Análisis de autoría e identificabilidad. Ahí está, disculpe por la palabra. Efectivamente, los expertos no supieron ubicar con claridad qué era inteligencia artificial y qué era humano. Por ejemplo, podemos ver que para la primera sesión se quedaron un 12-14, prácticamente un 50%. Efectivamente, la primera sesión era de inteligencia artificial, pero que hayan acertado por 2 puntos un grupo de expertos no es significativo. La segunda sesión, también hecha por inteligencia artificial, queda 14-12. Nos volvemos a encontrar exactamente lo mismo. Fallan porque era de inteligencia artificial y no por un humano. Ellos marcan que es por un humano, pero aún así es 50%. No encuentran herramientas para poder discernir y señalar de forma inequívoca qué es máquina y qué es humano. En la tercera marcan claramente que es humano, pero también estaba hecha por la máquina. En la cuarta, aquí sí aciertan perfectamente. 16, parece que hay algo en esa sesión que les indica y les da pistas para saber que está hecho con inteligencia artificial. Y fíjense este dato curioso. En la última, realizada por el humano, todos piensan que está hecha por inteligencia artificial. No quiero adelantar nada, pero podríamos estar hablando de un pequeño sesgo humanizador. Si está hecho por un humano es bueno, y si está hecho por la máquina es malo. Bueno, no quiero adelantar nada. Análisis de la optimización temporal. Esta parte es importante. Si una persona para crear una sesión de 2 horas invierte más o menos unos 20 minutos en el mejor de los casos, habitualmente se puede tardar entre 40 o 30 minutos como mínimo, pero vamos a poner el mejor de los casos, 20 minutos, la inteligencia artificial, el diseño de esa sesión con inteligencia artificial se nos quedan en 5 minutos. El apoyo de la inteligencia artificial nos produce un beneficio temporal del 75%. Iríamos al cuádruple de rápido. Es como tenemos en ejemplo, es como ir en bicicleta y ahora de repente ir en moto de competición. Pasemos entonces a las conclusiones. Entonces, ¿la viabilidad es viable? Sí, es viable. Siempre tiene que estar de la mano el sistema híbrido humano-máquina. Utilicemos la potencia computacional de la máquina, pero que tiene que ir de la mano del buen análisis y del rigor pedagógico del docente. En definitiva, la planificación automatizada sí, funciona. La inteligencia artificial es capaz de crear sesiones de forma autónoma. La identificación de autoría, no. Los expertos no pueden distinguir qué es máquina y qué es humano con claridad. Se produce la reducción del 75% a la hora de la planificación de las clases. Sí. Puntuación, la nota media obtenida es de un 7,6. Bastante alta. Notable alto. Y por lo tanto, en definitiva, se produce una mejora del 300% en la productividad. Es más que viable utilizar la inteligencia artificial. No sé, son datos que invitan a reflexión. ¿No lo creen? Si les apetece hablar en cualquier momento, aquí tienen mis datos de contacto y cuando quieran nos tomamos un café y compartimos experiencias. Les deseo un muy buen día. Chao.